Un bus domótico, con un baño triturador, con una Kawasaki Ninja en su garaje. Sí, hoy voy a hablar con Malik sobre su antiguo y pequeño bus, bueno, de solo 9,5 metros, y su nuevo proyecto, que es otro autobús más grande, de 12 metros y medio, que tiene un garaje con un elevador en su interior para llevar motos. ¿Me convencerá Malik para que coja un autobús en vez de un camión más grande? En este episodio voy a hablar con una de las personas que creo que más sabe del mundo de los autobuses camper, por lo menos de toda España. Es todo un referente del que muchísima gente ha aprendido, pero un montón. Alguien además que no para de compartir sus aprendizajes y experiencias por todo Internet. Y antes de darle paso, os voy a dejar con un mensaje de nuestro sponsor. Seguro que ya conocéis la super plataforma que es Babel para aprender idiomas. Tiene hasta 14 disponibles, si no me equivoco. Además, yo ya cuando me fui a vivir a Roma, creo que en 2012 o por ahí, ya utilizaba Babel para aprender italiano. La verdad es que me fue súper bien. Y estoy seguro de que muchos que viajáis mucho queréis entender lo que os rodea, porque así conseguimos que las experiencias sean pues más enriquecedoras, ¿no? Y no solo para viajar por ocio, sino también para trabajar. En el podcast de Cómo Traviajar hablamos con muchísima gente que va a pasar una temporada a otros países, como puede ser, pues, yo que sé, Suiza o Alemania, que los salarios son más altos, entonces te permiten trabajar unos pocos meses al año, pero claro, para eso pues necesitas saber bien ese idioma. Entonces pues Babel es una herramienta genial para todo esto. Y además os traigo una buena promoción donde vais a tener 3 meses gratis a la hora de comprar una suscripción por 3 meses. Tenéis que usar el código Viajando Simple. Entra en babel.com/empezar, os dejaré un enlace en la descripción. Es babbel.com/empezar usando el código Viajando Simple, todo junto. Prueba Babel, la aplicación para aprender idiomas que funciona. Ahora sí, os dejo una charla muy autobusera hablando de todo lo bueno, de todo lo malo y a ver si me convence Malik para que finalmente acabe comprando un autobús en vez de un camión, como tengo más en la cabeza. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Muy buenas, Malik, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo muchas ganas de hablar contigo. Cuéntanos un poquito para el que no te conozca, ¿de dónde vienes? ¿De dónde salió esta idea de comprar un autobús? No sé también si vienes del mundo camper de antes. Cuéntanos un poquito tu historia. Buenas, pues mira, te hago un resumen rápido. Sí. Nosotros teníamos una caravana, compramos una caravana antigua que estaba abandonada y la restauramos completamente para hacer el viaje de novio. Hicimos un viaje de novio un tanto peculiar, en vez de gastarnos un dinero a irnos a una isla paradisíaca, que era lo que se llevaba en ese momento. Sí. Arreglamos esta caravana y le dimos la vuelta a España de costa, lo que es por la costa. Salimos de Málaga, hicimos toda la costa del Mediterráneo, la costa del norte y bajamos por Portugal. Y ese fue nuestra entrada al mundo de viajar en vehículos. Sí. Llegaron el tema de las motos, que algunos pues, no habréis visto que somos moteros. No teníamos problemas hasta que nacieron los niños. Nosotros, como vamos a circuitos, a entrenar y a ver algunas competiciones y demás, pues los viajes, como hay que trasladarse de ciudad para ver esos eventos y para poder entrenar, salimos de madrugada. Normalmente los entrenos o las competiciones, lo que sea, empiezan sobre las 10 de la mañana y cuando son en otras ciudades, pues preparamos todo el material por la noche, lo dejamos todo cargado y salimos de madrugada para llegar temprano, prepararlo todo y cuando terminamos, pues recogemos y volvemos a la casa. También llegamos ya tarde. Cuando nacieron los niños, teníamos el problema de que teníamos que sacar a los niños pequeñitos, subirlo en un coche, hacer un viaje y teníamos la caravana parada. Echábamos falta de poder... Estuvimos mirando a ver si cabía la posibilidad de llevarnos la moto dentro de la caravana. Y pues te vas un día antes, estás allí, Sí. puedes dormir allí en el circuito tranquilamente, echas el día allí y luego pues te vuelves a quedar allí y vuelves al siguiente día.
pero no había manera. Una caravana, los que conocéis las caravanas, tienen una estructura de maderita muy fina, son muy endebles, y meter una moto tan grande como la que tenemos, más todas las cosas que teníamos que llevar, pues era inviable. Y surgió la idea, mirando por YouTube, como los americanos esta vida siempre la han tenido desde hace muchísimo tiempo, el tema de la vida en los autobuses, pues empezamos a ver vídeos de ellos, de cómo lo hacían, cómo vivían luego en ellos, cómo viajaban y demás. Y nos gustó. El problema que encontramos es que en ese tiempo el tema de los autobuses aquí en España no era fácil de encontrar información. Y cada vez que preguntábamos era, eso no se puede hacer, eso no lo puede homologar, eso vale mucho dinero, eso está todos los días roto. Eran todas negaciones. Ya. Pero bueno, al final nos liamos la manta a la cabeza y compramos uno. Compramos el autobús, te lo voy contando así salpicado porque voy recordando ya hace tiempecillo. Sí, ¿hace cuánto para ponernos un poco en contexto de sobre qué año era esto? Nosotros el autobús lo compramos en 2017. 2017 Vale. fue el autobús pequeño. Llegamos a la conclusión del autobús porque estuvimos mirando autocaravana con garaje, pero la autocaravana que tiene en garaje viene un garaje preparado para una moto ligera, una moto pequeñita, para tú Sí. aparcar y poder moverte. No viene preparado para llevar una moto tan grande como la que nosotros necesitamos llevar. Al final empezamos a agrandar el vehículo, pues claro, contra más grande la autocaravana, pues más grande tiene el garaje, más grande tiene las habitaciones, las Sí. estancias y demás. Y la única que nos cuadraban eran ya las autocaravanas grandes, tipo ya más motorhome que autocaravana, y valían muchísimo dinero. Valían más que una casa. Entonces eso era inviable, era una locura comprarse. Y de ahí ya pasamos a la idea del autobús, de que vimos unos cuantos que tenían el garaje dentro Sí. y valoramos esa idea de comprarlo y hacerlo. Prácticamente el 80% de que fuimos haciendo no sabíamos si lo íbamos a poder homologar. No teníamos las ideas muy... Vaya, no nos habían certificado nadie de que eso se pudiera hacer legalmente aquí en España. Hasta que dimos con un ingeniero que era muy bueno y él es el que nos ayudó en poder hacer todo lo que hicimos en el autobús pequeño, en el autobús gris y verde. Y a partir de ahí, pues ya comenzó la vida de viajar en el autobús. Pero vaya, la culpa de comenzar la tuvo la moto. La tuvo la moto. Qué bueno. Sí, a mí me gusta mucho escuchar esto, como mucha gente a través de, yo qué sé, pues de un perro, por ejemplo, que tienen, acaban viviendo y viajando en una furgoneta, o como efectivamente también a través de un hobby, pues acaban haciendo algo así. Y Mari, cuéntame un poco sobre este primer bus que comprasteis, porque además no es un bus muy corriente, ¿no? Cuando creo que la gente lo vemos, llama bastante la atención, sobre todo además como lo pintasteis después. Pero cuéntanos un poco sobre medidas, también sobre bueno, pues, los kilómetros que tenía cuando lo compraste, de qué año era, más o menos. El autobús tiene esa forma tan peculiar, porque si lo veis, no tiene la parte delantera, lo que es el morro, no lo tiene como un autobús normal, lo tiene así como inclinado, parece más una furgoneta que un autobús. Sí. Eso fue porque Raquel, mi mujer, no quería un autobús con la forma de un autobús. No quería tener un vehículo que pareciera un autobús. Al final me cerró tanto el círculo donde poder elegir que tuvimos que escoger. Ese era el único que tenía esa forma. Ese es un Iveco Mago. El problema que tenía ese autobús es que, claro, medía 9,5 metros, porque ya lo vendimos. El problema que tenía, claro, es que al tener esa inclinación en la parte delantera, todos esos metros los vas perdiendo de techo. Contra más cuadrado es, más techo, más medida, más distancia tienes de techo. Ese perdía mucho más, perdía casi 1,80 metros, casi 2 metros de techo, que luego eso te viene muy bien para el tema de las placas solares. Sí. Y ahí sí íbamos un poquillo más penalizados, porque tenía poco techo. Lo que ganábamos de diseño exterior y de consumo, que eso sí, lo bueno que tenía, al tener más aerodinámica, al no tener tanta pantalla delante,
pues en temas de consumo la verdad que iba muy, muy bien. Prácticamente como una autocaravana. El diseño y la pintura pues estaba basado un poquillo en el tema de las motos. Si habéis visto la foto de la moto, pues el verde y el diseño es parecido. ¿Qué más contarte? Estuve Sí. preguntándome también, si no me voy. Sí, sí, bueno, pues efectivamente, para el que no lo haya visto todavía, bueno, por supuesto, en las notas de este episodio tendréis un enlace a viajandosimple.com/autobús, que ahí tendréis, bueno, todo lo que estamos hablando ahora mismo, fotos de los autobuses que han tenido, de las motos, porque ya está nombrando, si no me equivoco, tienes o tenías y has llevado en el autobús una Kawasaki Ninja, ¿no? ¿Puede ser? Y además de bastantes más motos que me ha parecido ver que has llevado también en el pasado, incluido una de enduro, que es un poco mi plan. Sí, nosotros cuando íbamos a entrenar llevábamos la de circuito, la mía, que es una Kawasaki ZX10, que es la Ninja que tú te refieres. Sí. Normalmente cuando viajábamos llevábamos una moto, se llama, vaya, hoy en día se llaman Scramble, una moto normal de paseo, que es la que usaba pues si estábamos en algún sitio y nos íbamos a quedar unos cuantos días fijos, no queríamos mover el autobús porque habíamos sacado la carpa que llevábamos nosotros, la silla, las mesas y demás, pues cogía la motillo y para ir a comprar, para ir a cualquier cosita que hiciera falta, venía muy bien. Sí. Y luego la que tú has visto, que es una moto pequeñita, no es una moto grande, es Sí. la moto de mi niña. Es la Vale. moto de mi niña. A partir de eso, pues, cuando íbamos a sitios así con más naturaleza, donde había vías verdes o vías senderos, donde pudiéramos coger la bicicleta, pues llevábamos las 4 bicicletas, Ah, que también qué bien. las cargábamos detrás. Ya, buenísimo. Bueno, al final te preguntaré un poquito más, hablaremos sobre el garaje, sobre cómo guardar todos estos vehículos de los que estamos hablando, ¿no? Alternativos. Y también te preguntaré luego más sobre el nuevo autobús que tenéis. Pero ahora quiero preguntarte muchas cosas que tengo curiosidades sobre este autobús que has nombrado, el Iveco Mago, si no me equivoco, que has explicado, que para el que no lo haya visto de nuevo, es como muy aerodinámico, en diferencia de muchos autobuses. Pero cuéntanos sí que sobre el tema eléctrico, que ya has dicho que pues, estaba penalizado un poco con el tema de las placas, pero luego sí que llevabais placas de inducción, un sistema domótico increíble. A mí, mucha gente que pone inducción me causa un poco la duda de decir, ostras, ¿y qué pasa si una semana entera llueve? Claro, tú igual también siendo del sur de España, pues me imagino que eso no pasará. Pero aquí, por ejemplo, por el norte, de donde soy yo, pues es muy habitual, ¿no? O en el norte de Europa. ¿Habéis tenido problemas, por ejemplo, con tener poca electricidad? Nosotros en el autobús pequeño lo llevábamos todo eléctrico. Teníamos una instalación solar, como la que se monta en cualquier camper, autocaravana, pero los autobuses siempre intentamos bueno, no siempre intentamos, es que por la diferencia de voltaje, como la autocaravana, las camper y ese tipo de vehículos, funcionan como un coche a 12 voltios, entonces tienen instalaciones de vehículos. Pero Sí, los autobuses funcionan a 24 voltios. Entonces, encontrar aparatos de sistemas, digamos, campe, que funcionan a 12 voltios, o tienes que estar poniendo convertidores, o lo más simple y lo más sencillo, sobre todo como esto te lo camperizas tú propiamente, lo más fácil es coger una instalación de una casa y meterla en el autobús. ya. Date cuenta que luego usamos neveras de casa, usamos hornos de casa, aire acondicionado de casa. Al final, lo más simple y más rápido es coger una instalación solar de una vivienda y acoplarla al autobús. ¿Eso qué problema tiene? Pues que al final tú funcionas a 220. Depende siempre de la instalación solar. Como tú dices, si te pilla una semana nublado, tienes muchos problemas de consumo. Tienes que ir ajustando los consumos. eh, Puedes que te quedes sin luz, porque nosotros algunas veces nos hemos quedado sin luz. Y tienes que estar inventando sistemas auxiliares que te vengan bien para poder tirar esos días, que ya te estás quedando sin luz o te has quedado sin luz directamente. Sí. Nosotros en el autobús pequeño pusimos un aparato que no sé si te voy a decir bien el nombre, creo que es un separador de batería que es de Victron,
que lo que hacía, la función que hace es muy parecida a ese relé que usan las campes, que cuando vas andando el alternador te carga las dos baterías. Así, resumido, la función es la misma. Entonces ese aparato lo que te solucionaba era el problema de que no pudieras recargar la batería con el zoo si estaba lloviendo y la podías cargar directamente con el motor del autobús. Arrancaba el motor del autobús y el mismo generador te recargaba la batería sola. Cuando nos veíamos muy apurados, lo que hacíamos era eso, arrancar el autobús y directamente tirábamos con la corriente que producía el alternador a las baterías solares y podíamos seguir funcionando. Nosotros íbamos muy penalizados en el Chico porque todo el sistema entero lo llevábamos eléctrico. Y la verdad que ahí sí, hoy en día sí le asesoramos a la gente o le recomendamos que monten o tengan preparado un sistema auxiliar para esos días nublados. O para la gente que viaje por el norte, por Europa, porque allí hay, es verdad lo que dice, somos de Málaga, aquí llueve 4 días y no tenemos problema, pero cuando empiezas a viajar por la parte del norte, pues lo más normal es que esté nublado. Sí, interesante. ¿Y no habíais pensado nunca, porque mira, esto por ejemplo en el episodio anterior que hablé yo un poco de mis planes de cambio de vehículo, no lo dije, pero algo que tengo en la cabeza es igual poner un generador a gasolina para esos días de, oye, pues efectivamente te toca una semana de lluvia y dices, oye, pues lo enciendo de vez en cuando, en un sitio que no moleste y demás, que no haya gente, porque eso es bastante típico, que a mí me ha pasado en el pasado, de aparcar al lado de alguien que tiene un generador y es muy, muy molesto, o para mí por lo menos lo es. ¿Es algo que tú te planteaste en algún momento? Yo el tema del generador lo llevan muchos compañeros. A mí nunca me ha gustado porque yo también he tenido que salir por la noche e irme de sitio por causa de eso, de ruido de generador y demás. Entonces le cogí tanta tirria a eso que nunca lo quise poner, por no molestar. Porque es verdad, tengo uno nuevo, compré uno nuevo cuando hicimos el autobús. La primera vez que nos quedamos sin luz, fuimos y compramos un generador. Y lo tengo ahí en la casa sin usar, ¿eh? No lo llegué a usar. Hicimos hasta el hueco donde poder ponerlo y nunca lo usamos. Y era me daba vergüenza molestar, porque tú a lo mejor arrancas el generador por la noche creyéndote que estás solo, a ti te habrá pasado. Más de un sitio aparcamos solos y nos levantamos y estamos acompañados. Gente que llega de madrugada, gente que va buscando un resguardo para estar más seguro. Mira, pues ahí hay uno aparcado, pues aparco al lado. Y si tú, por lo que sea, tienes un generador automático, porque en el autobús se montan automáticos, cuando llegan las baterías a una cierta descarga, pues el generador arranca automáticamente. Si llega alguien y por la noche y a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero y arranca el generador, ya lo están molestando. Es una solución muy sencilla, muy económica y que te salva de cualquier imprevisto de esto, pero luego a mí no me gusta porque no quiero molestar. Incluso, aunque estés en mitad de una montaña, ya en el momento que lo arrancas, si te das luego una vuelta o lo que sea, lo estás escuchando y no es una cosa que me guste. Prefiero más una instalación auxiliar de gas, porque el gas, quiera que no, tampoco es una cosa que sea muy cara y para 4 momentos sin que te haga falta, pues viene muy bien. Sí, eso es algo también que yo estoy barajando, ¿no? El tener, oye, 2 cocinas en el día a día, usar la inducción, porque en principio si pones muchas placas solares no vas a tener problemas, pero sí que hay ciertas semanas al año que, sobre todo a mí, pues que me gusta también viajar por el norte de Europa, pues que voy a tener problemas eléctricos por muchas placas que ponga, porque la gente dice, no, si vas a tener sitio para un montón de placas como en un autobús, pero claro, si llueve, una semana, por muchas placas que tengas, no van a hacer prácticamente nada. Entonces, para esas semanas, pues utilizar gas o para comidas concretas o lo que sea, no sé, es algo que yo me estoy planteando. Y Malik, cuéntame también un poco cómo es el sistema eléctrico más allá de lo que nos contabas, sino el tema domótico. En el anterior autobús que teníais, en el pequeño, es una pantalla, además hecha como muy personalizada, ¿no? Con una imagen del autobús y todo esto. Cuéntanos cómo fue hacer eso y qué podías hacer con todo este sistema domótico en el camión.
Mira, eso cuando lo sacamos a las redes fue una locura porque todos los mensajes que llegaban era hazme uno, yo te lo pago, dime cómo lo has hecho, no había visto ninguno igual. Hoy en día sí la hay. Hoy en día yo he estado mirando por internet y hay varias empresas que te hacen la domótica para tipo motorhome, autocaravana y demás. No sé lo que valen, pero valdrán un dineral porque eso tiene pinta de ser caro. Lo mío al final era algo muy básico, lo puede hacer cualquiera, yo no soy programador ni mucho menos. Es verdad que tardé unos 6 o 7 meses en poder hacerlo, poder echarlo a andar. Estaba hecho con una placa Arduino. La placa Arduino sabéis que vale 15 o 16 euros y solamente Sí, tienes que coger y programar, comprar los sensores, que todo lo que tenía hecho en el autobús, no sé, podría costar 100 euros en materiales como mucho. El problema era hacerlo funcionar. Era complicadillo. Está muy bonito para lo que yo siempre digo, el postureo de Instagram. Estaba muy mm, chulo para hacer 4 vídeos, la gente se quedaba alucinada, pero para el día a día no es nada funcional. No es nada funcional porque todo era a través de Bluetooth, sí, no tenías nada físico, tú físicamente no podías encender ni apagar nada, no podías controlar nada. Y el tema de la electrónica, todos lo sabéis, cuando pasa mucho tiempo, hacer un aparato que siempre estaba encendido, pues cuando pasa mucho tiempo le dan los yuyu que le dan a las tecnologías sí, y a lo mejor me encendía el termo solo o se quedaba sin batería y no llegaba a apagármelo y teníamos ya, problemas con las tuberías. Había cosillas, tenía para el día a día, para gente que va a estar viajando y dándole uso continuo a las cosas, no es muy recomendable. Es más, era más tipo postureo de mirar lo que se puede hacer, mira qué chulo sí. queda. Pero luego funcionar no era muy funcional. En el nuevo no vamos a llevar nada de eso. Lo vamos a llevar todo mecánico, que tú puedas encender y apagar. Sí, con interruptores. Está genial que lo expliques y además creo que a todos nos encanta escuchar un poco lo que vas compartiendo por ahí por redes porque es muy eso, son tus experiencias y al final pues comentas cómo te va. Pero yo me he quedado con ganas de saber un poco más y seguro que la gente también de qué podías hacer Vale. con esa Mira, pantalla y demás. pues ahí prácticamente podías hacer lo que controla, podías controlar los componentes que llevamos. Podías encender el termo del agua caliente, podías configurar la temperatura, lo que querías que parara, la temperatura que saliera el agua, podías encender las luces, tenías temperatura interior, temperatura exterior, la humedad dentro, la humedad fuera. ¿Qué más podías hacer? Podías controlar los niveles de los depósitos. Que eso, lo bueno que sí tenías es que te marcaba los litros exactos que te quedaban. Sí, Tenía alarmas sobre la batería, podías controlar la carga solar, tenía unos avisos para cuando se iban descargando para que pudieras controlar ya lo que te quedaba de batería y demás. Y no me acuerdo más, la verdad. Creo bueno, ya que tenía más son... funciones, pero tenía muchas mm, desactivadas porque es lo que te digo, al final fui simplificando y dejé lo básico. Termo, ya, luces, temperatura, niveles de agua limpia, agua sucia. Y al final, eso es lo que usamos a diario. Tema de niveles sí, de agua, capacidad que nos queda de la batería y poco mm, más de consumo. No, mm. no hacen falta más. Contra más te complique, tenía muchas funciones más, pero contra más te complique, luego son más cosas que se pueden averiar. Sí, Eh, efectivamente. Sí, sí. Y también, Malik, tenéis un baño que no es muy habitual verlo, o teníais un baño que no era muy habitual verlo en furgonetas y autocaravanas, ¿no? Háblanos un poco más del baño y también un poco las ventajas y desventajas que crees que tiene frente a un baño químico, un baño seco, que estamos más acostumbrados a ver ahora. vale, mira, yo sé que hoy en día, porque muchos compañeros me hacen hincapié con el tema del váter seco. Yo, vaya, en mi opinión, como tengo 2 niños, para mí creo que es un engorro. Llevando niños, creo que eso va a ser complicado de controlar, el- el baño seco. Entonces, nosotros en el pequeño llevábamos un triturador. Eso es un bate doméstico, es un inodoro de casa y se usan sobre todo para cuando no hay saneamiento. Bueno, te lo explico más técnicamente porque mi profesión, alguna gente lo sabe, otros no. Yo soy fontanero.
Tengo una empresa de fontanería. Entonces, el tema del cuarto de baño, instalación y demás, siempre llama un poquito más la atención porque es mi profesión. Ahí es donde yo Sí, estoy a gusto y donde se nota en lo que hago diferente a los demás. El triturador se usa para vivienda que no tiene saneamiento y ese inodoro es capaz de elevar los desechos a varias plantas de altura. Entonces, vale, cuando estuvimos decidiendo qué íbamos a poner, pues en el autobús nos viene muy bien porque es un triturador. Entonces, todo lo que sale es líquido completamente. sí, Y para el tema de los depósitos, contra más líquido esté todo, mejor luego puedes vaciar. sí, Y fue la mejor opción que encontré, la verdad. Era una cosa que funciona muy bien, es muy cómodo, es muy pequeñito. No os podéis imaginar lo pequeñito que es el aparato. Es muy pequeñito, lo puedes poner en cualquier huequecito. Es incluso más pequeño que un poti de estos normales de autocaravana. Tiene muchas ventajas y la única desventaja que tiene es que es eléctrico. Y tiene unos consumos que tienes que valorar luego de que contra más uses el bate, pues más consumo va a tener. Y más ya, batería en el caso de la noche. Por de día sabéis que mientras que tengamos eso en los paneles no tenemos problemas de consumo. Pero sí, cuando cae la noche y tiramos de batería, pues más o menos para que veáis una idea, creo que gastaba unos 300 y pico vatios. Ya no os puedo decir porque no, de memoria no me... Pero creo que era cada vez que funcionaba eran unos 300 y pico vatios. ya, También gasta agua, gasta un poquito de agua porque la función al final es un bate de una caza. Tú le das un botoncito, es eléctrico, le das al botón, sí, él carga, se llena prácticamente entero y lo que hace es una función de succión, lo que hace es succiona todo lo que hay, lo tritura y te lo manda al depósito. Lo bueno que tiene también es que lo puedes poner muy lejos del depósito, no tienes problema porque como lo lanza a ya, presión, entonces no tienes que tener el depósito cerca, puedes poner en algunos casos que está a lo mejor el inodoro detrás o el inodoro delante y el depósito en el lado contrario del vehículo, pues con el triturador no tienes problema porque va a llegar sin problema. Entonces no, en ya, eso también. Lo negativo que tiene es que consume agua y consume luz. ya. Y luego, ¿cómo era el sistema de vaciado? Yo, si no me equivoco, esto lo he visto bastante en autocaravanas, por ejemplo, americanas. Puede ser, ¿no? Que esto lo lleven ahí. No sé si te suena. Hay compañeros, nosotros llevamos un sistema de vaciado manual, porque a mí, es lo que te digo, como me dedico a eso y mi día a día es trabajar ahí en ese ambiente de agua sucia, pues Sí, y menos siendo mía y de mi familia, ni me ya, daba asco, ni me daba cosa de manipular las llaves y demás. Entonces, nosotros lo hacíamos manual. Teníamos una llave de salida del depósito, sí, una llave bastante grande para poder vaciar todo y que el depósito se quedara limpio. Y lo que hacíamos era buscar un sitio donde vaciar, abrir la llave, vaciábamos y ya está. Hay compañeros que llevan una bomba trituradora dentro del depósito. Y lo que hacen es que pueden, como en las camping, la autocaravana, en cualquier área, tenéis porque nosotros no podemos acceder a muchas de ellas por el tema de las dimensiones. Pero ustedes tenéis los sitios de vaciado donde podéis parar y vaciar. Nosotros ahí no entramos. Entonces teníamos que buscar otros sitios donde poder vaciar. Y sí, esos lugares de vaciado casi siempre están en altura. Yo no sé por qué lo hacen así. No sé si es por normativa. La verdad que nunca me he puesto a investigar. A ver si otro día he hecho un ratillo y me gustaría saber por qué los sistemas de vaciado o los lugares de vaciado están tan altos ya, cuando deberían de estar prácticamente en el suelo, igual que está la rejilla de vaciado de agua grises, que es una rejilla que está en el suelo y tú vacías ahí, el de agua negra tendría que estar en el suelo también, no elevado. Entonces, para los que llevamos los depósitos en la parte de abajo de los vehículos, muchos no tenemos la opción de elevar ese agua hasta esa toma de vaciado. Hay algunos compañeros que para solucionar esos problemas pusieron una bomba trituradora dentro del depósito y ya con eso sí tienen la opción de mandar la presión a otro nivel, por subirla a varios niveles. Pero la verdad que no he visto ningún sistema terminado. Esto es como todo, la gente te va contando cosas
pero si no llegas a verlo tampoco sabes cómo lo ha hecho y si realmente funciona bien o no. Sí, sí, sí. Y Malik, tengo también mucha curiosidad de que nos cuentes por qué habéis cambiado de autobús, qué ha pasado con este, no sé si era porque necesitabais más espacio y cuéntanos también un poco qué medidas tiene el nuevo. Pues básicamente así por comodidad, la verdad. El último viaje grande que hicimos con el pequeño, claro, nosotros lo diferenciamos el pequeño y el grande. Aunque es que, Sí, claro, el pequeño no era tan pequeño, era bastante grande. sí, El último viaje que hicimos sobre todo fuimos mirando, midiendo y revisando de que con el grande pudiéramos también visitar los mismos lugares. Y sí, quitando un par de ellos que eran más así en sitios más pequeñitos, más... la verdad que hubiéramos visitado los mismos sitios con el ya, grande que con el chico. Sobre todo ha sido por comodidad. En el pequeño, nosotros hacemos unas distribuciones, la gente que lo ve nos lo dice mucho, buscamos unas distribuciones para que tengamos mucha amplitud dentro. Yo he visto tu camioncito y lo veo igual, está preparado para tú vivir a gusto, para que tengas sí, sitio, para que no estés agobiado. Entonces, claro, si tú vas agrandando la estancia, pues tienes que ir, tenemos unos metros exactos, esto no es, lo puedo hacer lo grande que quiera, tenemos lo que tenemos y nos tenemos que acoplar a eso. Entonces, si vas agrandando sitio, por ejemplo, si quieres un comedor grande, te vas comiendo los metros del vehículo. Entonces tienes que ir achicando otras partes. Nosotros éramos cuatro, vaya, somos cuatro, teníamos el dormitorio principal atrás y la otra cama que podíamos hacer para los niños era el salón, el comedor. La mesa era abatible, como en muchos casos, y ahí se ponía un colchoncito y era la otra cama. ¿Qué malo tiene eso? Pues que el que duerma o los que duerman en esa cama se tienen que acostar los últimos y se tienen que levantar los primeros. Como es el comedor, cada vez que lo vaya a usar, eso tiene que estar hecho comedor y cuando vaya a dormir, pues lo tienes que... Y la verdad que me harté de tener que estar haciendo cama, deshaciendo cama, levantándose uno primero, el otro después. Era un engorro. sí, Claro, eso es lo que hablamos. Para el que lo use un fin de semana, unas vacaciones al año, le da igual. Pero gente que está mucho tiempo usando ese vehículo como vivienda, cuando llevas 3 o 4 meses haciendo lo mismo, pues ya estás cansado. Eso fue un motivo. El otro motivo fue de que estaba buscando también ya un vehículo que fuera automático. Fue porque tengo la rodilla medio regular y me cansaba mucho el tema de conducir con el embrague el autobús. sí, Porque no sé tu camioncito si llega a ser más industria o no, pero los vehículos con motores ya grandes, los embragues y los frenos y eso no es lo mismo que un coche. Está todo más duro, sí, más antiguo, tal cual. más... ¿Y por qué surgió? Porque surgió la oferta de este autobús, que me la pasó un compañero. No era una cosa que estuviéramos buscando de verdad, sino que surgió el autobús con un precio muy bueno y compramos el autobús y lo hemos tenido 1 año y medio aparcado en una calle sin echar la cuenta. Hasta que ya decidimos de poner otro en venta, que sabíamos que nos iba a costar trabajo de venderlo, porque si vas diciendo en las redes sociales todo lo que te estás gastando, todo lo que te has gastado, al final la gente te quiere, cuando tú lo pones en venta, te quiere pagar lo que te has gastado. No te Sí, quiere pagar lo que vale el vehículo, ni las horas que tú has echado en él, ni a la gente, sobre todo en este país, estamos muy mal acostumbrados a que si saben que te costó 30.000 euros, te quieren pagar 30.000 euros. Y los 2 años sí, de vida que has perdido haciendo ese vehículo les da igual. Y sí, tuvimos muchos problemillas en el tema de vender el chico, porque como yo lo que cuento es, no adorno nada, cuento lo que es, y si me gasté 30.000 euros, 31.000 euros, pues yo iba diciendo lo que me gasté porque era para ayudar a los demás compañeros, para que sabieran, sí. ¿Cuánto les va a costar? Sí, claro, para que ellos tuvieran en cuenta el gasto que iban a tener que hacer en el vehículo. Y claro, cuando lo pusimos en venta, pues fue un problema de venderlo.
por ese tema. Ya. Pero que no era una cosa que quisiéramos cambiar directamente. Es decir, que fue surgiendo y fuimos poco a poco hasta... Ya cuando vendimos el otro, sí ya nos entró la prisa de terminar el grande. Y ya nos has dicho alguna cosa un poco que harás diferente, ¿no? Como poner gas, pero ¿hay alguna cosilla más que quieras contarnos que en el autobús nuevo estés haciendo o que vayas a hacer que sea totalmente distinto por algo que te arrepientas o algo así? Además, también, pues entiendo que vais a tener camas fijas, ¿no? ¿Qué más? Que hayamos hecho diferente en este, pues hemos cambiado muchas cosas de forma de hacer por comodidad, porque claro, esto es como todo, contra más hagas, más aprendes y al final vas buscando mejores materiales y soluciones más fáciles. Hemos cambiado el aislamiento, hemos cambiado el sistema de cerrarlo, aunque no está... aunque vayas cambiando, siempre te encuentras complicaciones porque es algo nuevo que estás haciendo. Nosotros no somos especialistas en esto, no somos una empresa de camperización. Y más en estos vehículos que tienen tantas curvas y tantas historias dentro que prácticamente te lo tienes que hacer todo artesanalmente. Así, la mayor diferencia es que hemos usado un sistema de aire acondicionado por conducto para poder canalizar el aire acondicionado a todas las partes del vehículo, que estamos de prueba con ellos. Hay gente que lo vio y empezó a hacerlo y está teniendo muchos problemas porque yo cuando publicamos algo o hacemos algún vídeo, intentamos de probarlo 20.000 veces de manera diferente y explicar de lo que funciona bien y lo que funciona mal. No nos gusta decir algo que no funciona bien. Porque aquí te estás gastando un dinero y si te gastas un dinero en algo que no funciona, pues la verdad que es un engorro. Sí. Entonces, el sistema, hemos visto que en invierno, ahora que estamos en invierno, calienta súper bien. La verdad que la calefacción funciona divinamente. El problema que hemos tenido es que lo instalamos en verano, no teníamos el autobús aislado, entonces no podíamos hacer las pruebas bien. Ahora nos va a tocar hacer las pruebas en verano, porque claro, el aire acondicionado, si no hace calor, no lo puedes probar. Sí, sí. Entonces, sabemos que la calefacción funciona muy bien. La verdad que se pone y se nota y funciona muy bien. Tiene un consumo alto porque es una calefacción, es un aire acondicionado con bomba de calor, entonces eléctrico. Sí. Es de una vivienda, lo que te digo, acoplamos siempre aparatos de vivienda, entonces tiene un consumo grande, gasta unos 1.900, 2.000 vatios, que es bastante, sobre todo por la noche, que vas tirando solamente de batería, Sí. pues si lo tienes 4 o 5 horas te va a comer la batería completa. Pero vaya, Sí. lo que funciona, funciona. Lo que eso funciona, la hace. Bueno, nada, nosotros seguiremos, por supuesto, en tu canal de YouTube, que lo podéis encontrar, ya tendréis ahí todos los enlaces, pero como Bus Home en YouTube o como Bus Home Málaga en Instagram. Pero nada, desde luego seguiremos un poco la pista. Y luego también algo que ya he visto que también va a ser diferente es el tema del garaje, ¿no? Cuenta un poco cómo era el garaje en el bus pequeño, en el de 9,5 metros, y cómo va a ser en el de ahora. Por cierto, creo que no nos has dicho las medidas del bus nuevo. ¿Qué medidas de largo tiene? Tenemos ahí varias dudas, la verdad, porque en la ficha técnica, que el tema del autobús es complicadillo. En la ficha técnica pone que mide 12,20 metros y creemos que mide 12,60 por las medidas que tenemos en el interior y en el exterior. Ya. Que esto es como todo. Creo que los vehículos grandes tienen ahí un porcentaje de medida que se pueden exceder por el tema de... Ya. Entonces, nosotros que lo medimos una vez ahí a conciencia y creemos que mide 12,60. Un poquito más grande de 12 metros. Y el tema del garaje, en los autobuses pequeños, autobuses de hasta 10 metros, que son los que suelen tener el motor delantero, el tema de hacer un garaje en la parte de atrás es muy sencilla. Solo tienes que buscar el hueco, revisar con el ingeniero de que no haya ninguna parte metálica que no puedas modificar. Él te lo revisa, te dice más o menos hasta dónde puedes llegar y luego tú abres el hueco que necesitas para hacer garaje, lo cierras y ya pues lo hace. Vaya, es fácil, es una cosa que no es muy compleja. Yeah. En la parte, en los autobuses grandes, en los autobuses de 12 metros, como normalmente
aunque hay alguno que puedes encontrar con motor delantero o motor central, que es muy complicado, normalmente llevan el motor atrás. Sí. Entonces tienes que buscar, si vas a llevar una moto, o te buscas una moto que quepa dentro de los maleteros, pero los maleteros son grandísimos. Los maleteros, para que tengáis una idea, depende del lado, si lleva escalera, cuarto de baño, el autobús o no, pues un maletero de un lado es más grande y el otro más pequeño. Pero el pequeño suele medir unos 3 metros, 4 metros de largo, por 2,5 metros que tiene el autobús de ancho y 1,25 m más o menos, eso depende del modelo de autobús, de alto. Es decir, que ahí cabe cualquier moto. No tienes que hacer nada. Solo tienes que coger y cargarla, amarrarla y ya está. Nosotros hemos ido ahí un pasillo más allá por el tema de que las motos que llevamos son muy complicadas para moverlas. Los que seáis un poquillo motero y hayáis visto una moto deportiva, esas motos son muy torpes para moverlas. Doblan muy poquito, no tienen mucho sitio donde cogerla para poder moverla, son muy torpes. Y estábamos buscando un sistema que pudiéramos cargar la moto fuera del autobús y hacer de poder meterla dentro, mecánicamente. Más porque son motos que pesan. Son motos que suelen pesar unos 180, 200 kilos. Ostras, sí. Y ahí estuvimos con el ingeniero. Teníamos un sistema ya pensado, que era un sistema, inclinaba la moto, porque el problema que tienen los maleteros es que tiene 1,20 m y pico de alto, pero el portón cuando abre te tapa un hueco grande de lo que es el maletero. Es decir, tú tienes dentro 1,20 m y pico, pero en la entrada puede que sea de 80 centímetros. Entonces meter la moto por ahí es complicado, tienes que inclinar la moto. Y estuvimos ahí haciendo ahí un sistema para ver cómo podíamos cargar la moto fuera, inclinarla y ponerla derecha adentro. Pero cuando lo estuve ahí probando, lo hice así provisional, cuando lo estuve probando vi que la moto se inclinaba mucho y pensé, ¿cómo se rompa esto? Y se caiga la moto, me quedo sin moto, me quedo sin maletero. Sí, y sí. Lo descarté. Vaya, hace poco lo corté a trozos, lo teníamos ahí en la calle, ya se estaba oxidando, sí. Y corté a trozos para aprovechar algunos hierros que no hacían falta. Y hablando con el ingeniero, con el nuevo ingeniero que tenemos ahora tenemos otro, le mandé unos vídeos, le expliqué lo que quería hacer. Él estuvo mirando por ahí, por el tema de laboratorio y demás. Tú sabes que esto tiene un proceso largo y de una pregunta tienen que revisarla 7. Entonces lo estuvo mirando y me dio el ok. Hicimos la plataforma que llevamos ahora. Un sistema que lo podemos bajar, cargamos la moto, amarramos la moto, subimos la moto y se queda ya guardadita dentro del maletero y va perfecta. Sí, es como una plataforma de un camión detrás, pero lo que pasa es que está integrado dentro del propio maletero, ¿no? Que al final es como un pequeño ascensor que del suelo te levanta la moto hasta dentro del maletero. Sí, tú lo has dicho, el sistema es muy parecido al de un ascensor y lo que puedes hacer es que parte del suelo de uno de los maleteros, puedes bajarlo hasta el nivel del suelo, carga la moto, la vuelve a subir a su sitio y listo. Cierras la puerta y te la llevas. Sí, sí, no, todo esto lo estamos explicando, pero de verdad que tenéis que ir a verlo, a ver su canal de YouTube y sus vídeos en Instagram, que es súper interesante. Mari, para terminar, te quería preguntar una cosa un poco personal. Creo que ya sabes que estoy ahí mirando para cambiar de vehículo entre un autobús o un camión, ¿no? Y por ahora, no sé por qué, me decanto un poco más por un camión, pero quiero que me des un poco tu punto de vista y me intentes rebatir esto y que me vuelva a replantear el tema del autobús. ¿Tú por qué crees que es mejor un autobús que un camión? Mira, yo cuando a nosotros nos preguntan, hay mucha gente que tiene muchas dudas y están ahí, no se aventuran por desconocimiento, porque creen que no son capaces de hacerlo. A nosotros nos gusta explicar las cosas claras. Primero, tienen que tener claro, no es lo mismo viajar una persona sola que una pareja, que una familia con 4 o 5. Claro, contra más sean, el vehículo tiene que ser más grande. Sí. Podemos viajar y vivir en una furgoneta, pues tú lo sabes mejor que nadie. Pero no es lo mismo vivir en una furgoneta
con las comodidades que tienes muy pocas a vivir a lo mejor en el camioncito que vive ahora que tienes más comodidades. Contra más grande sea el vehículo, más comodidades tienes. Tienes que valorar cuánta comodidad quieres tener. Porque el tema de los consumos y demás, cuando tú te compras el vehículo, sabes ya lo que consume. Tú no te compras un vehículo, un autobús grande de 12 metros y creyendo de que te va a gastar como un coche, 5 litros a los 100. Sí. Eso no. Todos sabemos los gastos que tiene el vehículo. Luego, el tema del vehículo, pues depende de mucho. Si vas a vivir en él, si no, si lo vas a usar para un fin de semana, si vas hasta un mes, si vas a viajar por Europa un año. O sea, depende de cada situación. Para los que lo quieras, te viene bien un vehículo u otro. Nosotros cuando ya es algo de, como tu caso, no, yo quiero vivir en el vehículo, voy a viajar por todo el mundo, en mi casa con ruedas, como es nuestro caso, por ejemplo. Cuando es tu casa con ruedas, la diferencia que hay de un camión a un autobús, sobre todo es la caja. Tú que has estado por todos lados, si te pillas conduciendo y llegas tarde a algún sitio, lloviendo o nevando, te obliga a salir del vehículo, salir a la calle y meterte en la vivienda. Tienes que salir fuera. Tienes que salirte de la cabina para meterte en la casa. El autobús no, el autobús lo tiene comunicado. Tú paras, eso lo tienes que dar 2 pasos y ya estás en la cama. Entonces, la ventaja que tiene el autobús del camión sobre todo es eso. Es que la parte de conducción pertenece al vehículo. Lo tienes todo unido. Sí. Entonces, en caso de que tuvieras que irte, por lo que sea, una emergencia o lo que sea, pues nada más tienes que coger, sentarte en el asiento, arrancar y ya te puedes mover. Luego, lo bueno que tienen los camiones es que las paredes, al ser una caja, las paredes son completamente cuadradas. Entonces, si no eres muy manita y te quieres hacer tus muebles, te puedes ir a cualquier centro de estos de muebles, IKEA, cualquier sitio de estos, te compras los muebles que quieres, solamente los tienes que atornillar. Le pones un suelo al camión, atornillas los muebles y ya tienes la casa hecha. Sí. En los autobuses no, los autobuses como tenemos curvas en las paredes, prácticamente los muebles los tenemos que hacer a mano casi todo. Porque tienes que ir dándole la forma que tienen. Algunos tienen bastante forma. Y luego, si te importa mucho el diseño que tiene un autobús estéticamente es más bonito que el de un camión. Si le quieres hacer algún diseño así fuera de lo común. Luego, por lo demás, son exactamente lo mismo. Un autobús, para la gente que no lo sepa, un autobús siempre lleva una mecánica de un camión. En nuestro caso, que tenemos un Zunzundegi, nuestro autobús es un Zunzundegi, Volvo, toda la parte mecánica, quitando el caparazón, lo que tú ves de autobús, Sí. toda la parte mecánica es de un Volvo FH, que es un camión. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar recambio, no compramos recambio de un autobús Zunzundegi, compramos recambio de un camión FH de Volvo. Y así en todo. Nuestro Iveco Mago, el autobús pequeño, el caparazón era de Mago y lo que era la parte del camioncito, porque eso lo que llevaba por debajo era un camioncito, era un Iveco Eurocargo. Cuando comprábamos materia de recambio era de un Iveco Eurocargo. Entonces, ahí la diferencia es si te quieres salir del vehículo y estéticamente lo que es el diseño exterior. Luego, la mayor diferencia es esa. Yo, sobre todo, cuando hablo con la gente que tiene muchas dudas, digo, mira, la diferencia radical, lo que te puede decir de tirar para uno o para otro, es que si tú quieres parar y meterte directamente a comer o a la cama, un autobús. Ahora, y si te da igual salirte por fuera, porque quieras tener las paredes un poquito más cuadradas y a lo mejor un poquito más de altura del techo, pues te compras un camión. Luego lo demás, esto lo mismo, porque las medidas, el camión también es verdad que pierde un poquito más de medidas, porque el cajón no llega a integrarse en la cabina, que lo puedes poner muy parejo, pero quiera que no, esa separación, siempre aprovechamos luego para darle uso a esa parte de los asientos. Cuando estás parado, en los asientos puedes poner muchas cosas, si tienes niños, a lo mejor los niños se sientan en los asientos, quiera que no, esa parte también la aprovecha. En el camión no, en el camión estás perdiendo 1 metro prácticamente. Ahí de vehículo
que nunca vas a usar solamente para conducir. Sí, y yo lo que veo mucho también es el tema de la altura. Claro, antes no estabas nombrando un poco el garaje y las medidas y claro, digo, ostras, claro, eso en un camión yo lo que tengo en la cabeza es llevar alguna cajita para guardar alguna cosa, ¿no? En los bajos del camión. Entonces, claro, eso también es diferencia que va como más integrado el maletero en el propio autobús, que en un camión no. Sí, claro, el tema de maletero tenemos mucho más. El tema de guardar cosas, tener espacio para depósito, termo, lo que quieras llevar de bicicleta, la moto, cualquier cosa que quieras llevar, tema de silla, claro, la gente que son familias 4 o 5 llevan luego muchísimas cosas adentro. Ahí no lo puedes comparar con el camión. El camión por debajo está abierto, no tiene nada. O se lo fabricas tú o lo tienes que llevar dentro, en la vivienda. Sí, eso es interesante. Malik, de verdad, ha sido un placer que nos cuentes un poco todo esto. Nos hemos alargado un poco, pero creo que, no te podía preguntar menos cosas que estos. Desde luego, si tenéis más dudas, todos los que estáis escuchando este episodio, no dudéis en escribirle, en visitar su canal de YouTube y su Instagram, que lo tendréis ahí en viajandosimple.com/autobús. Y luego también en las notas del episodio dejaremos algún enlace más, como por ejemplo un bus americano que salió en el canal de YouTube de Camperizando, que me pareció una pasada y seguro que a los que habéis escuchado esto os interesa. También os dejaremos un enlace al WhatsApp que he creado, a Babel, que hemos hablado al principio del episodio. Y nada más, oye, por mi parte, gracias, Malik, por compartir todo esto y todo lo que estás haciendo en redes. No, hombre, gracias a ustedes. Para eso estamos, para eso hicimos el canal y las redes sociales, para ayudar a todo el mundo a resolver las dudas y que se animen a este mundo, que es muy bonito. Sí. Pues nada, te mando un fuerte abrazo, espero que coincidamos en la ruta en algún momento. Igualmente, hombre, eso espero, de vernos por ahí algún día. Sí. Venga, un abrazo fuerte. Chao. Hasta luego.